La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. Para realizar una buena limpieza se suele usar el agua, ya que esto ayuda a disolver la suciedad e incluso elimina virus y bacterias. Muchas veces es necesario usar jabón para poder quitar del todo las impurezas. En ese caso, se debe tener mucho cuidado con la cantidad usada, ya que el aclarado puede consumir bastante agua. Si queremos lavar nuestro vehículo, es mejor usar cubos de agua en vez de la manguera, ya que se pierde mucha cantidad de agua, principalmente al echar jabón. Controlar el agua que se usa para la limpieza en general es muy importante para ahorrar. Hola amigos, ¿qué tal? Compañeros de viaje, sí, porque esto es un viaje radiofónico por el libro de los libros, la Biblia. Esto es La Fuente de la Vida. Esperanza Suárez es quien les habla y junto con Fernando Díaz Sarmiento y todo el equipo que hace posible este espacio, les damos una cordialísima bienvenida. La Fuente de la Vida pretende ser un espacio cercano, tan cercano que les sentimos aquí, al lado nuestro. Tenemos unos teléfonos habilitados que les daremos al finalizar el espacio para que se puedan poner en contacto con nosotros. Estamos atentos a los comentarios y a las sugerencias que ustedes nos puedan hacer desde todos los países donde nos escuchan. Y es que La Fuente de la Vida es un programa que se puede oír en decenas y decenas de países por todo el mundo. Vivir con una tranquilidad económica que permita terminar el mes sin estar ahogados es el deseo de todo el mundo, pero algunos ponen la obtención de riquezas como finalidad de su existencia, dedican años de su vida y sus esfuerzos en intentar ganar dinero e incluso pasar por encima de los demás en esa búsqueda de tener y tener. La Biblia nos enseña una perspectiva diferente en cuanto a la búsqueda de las riquezas. Consejos como, por ejemplo, no gastar nuestra vida intentando ser ricos o ser generosos con aquellos que tienen menos. Pero lo más interesante de todo es que en la Biblia encontramos que hay otros tipos de riquezas que deberíamos buscar y otro tipo de tesoros que deberíamos acumular. Efectivamente, Esperanza. Hoy seguimos con el Evangelio según San Mateo y es Virgilio Bagnoni quien nos ayuda a conocer una vez más las preciosas enseñanzas de Jesucristo, más valiosas que toda la riqueza del mundo. Hoy escucharemos sobre joyas y tesoros. Vamos ya a los capítulos 13 y 14 de Mateo. La Fuente de la Vida. Hoy consideraremos Mateo capítulo 13, versículos 44 al 58. En nuestro programa anterior estudiamos las parábolas sobre la cizaña, la semilla de mostaza y la levadura, que tratan sobre los diversos aspectos en que el reino de los cielos se desarrolla en la actualidad. Leamos el versículo 44 para estudiar la parábola del tesoro escondido en el campo. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El tesoro es Israel, el campo es el mundo, y el hombre es el Hijo del Hombre, quien se entregó a sí mismo para redimir a la nación de Israel. Por lo tanto, aquí no se habla de un pecador comprando el Evangelio, porque éste no se encuentra escondido en el campo. Sin embargo, Israel está en la actualidad como oculto en el mundo. Alguien podría alegar que en este momento es una nación. Lo es, pero en un estado de conflicto. No podrá disfrutar de su tierra hasta que la reciba del Señor Jesucristo. Tampoco podrá disfrutar de la paz, así como ningún otro país, porque sólo el príncipe de paz puede lograrla.
Como ya he dicho, Israel está como oculto por todo el mundo. La mayor parte del pueblo judío está esparcida por todos los países de la tierra, pero Dios no ha terminado de tratar con Israel como nación. En su carta a los romanos, el apóstol Pablo escribió: Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías, cómo suplica a Dios contra Israel? En el capítulo 11 de su carta a los Romanos, versículos 1 al 3, el apóstol Pablo escribió: Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías, cómo suplica a Dios contra Israel? Pablo creía que Dios aún no había concluido su propósito con Israel, y el profeta Zacarías, uno de los últimos escritores del Antiguo Testamento, escribió en su capítulo 12, versículo 10, que llegaría un nuevo día para Israel, diciendo: Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. El profeta Jeremías escribió en muchos pasajes sobre la reunión del pueblo de Israel y de que Dios les traería a su propia tierra. Ese momento es todavía futuro. Cuando Dios los vuelva a reunir, lo hará a través de milagros tan grandes que incluso olvidarán su milagrosa liberación de Egipto, que fue celebrada por más tiempo que cualquier otra festividad religiosa. Como decía antes, Dios no ha terminado con Israel, lo cual es evidente en esta parábola. Israel es el tesoro escondido en el campo y Cristo es aquel que va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. De hecho, Él se entregó a sí mismo para redimir a la nación. Nuestro Señor les compró con su sangre, así como Él compró tu salvación y la mía. El profeta Zacarías escribió sobre la limpieza que tendrá lugar en el momento del retorno de Cristo a la tierra en su capítulo 13, versículo 1. Aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Continuamos leyendo en el capítulo 13 del Evangelio según Mateo, en los versículos 45 y 46. La parábola de la perla de gran valor. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas, y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La interpretación popular de esta parábola dice que el pecador es el mercader y que la perla de gran valor es Cristo. Según esta interpretación, el pecador vende todo lo que tiene para poder comprar a Cristo. Yo no puedo aceptar tal interpretación y la he desechado porque no creo que merezca una consideración especial. En primer lugar, ¿quién está buscando perlas de gran valor? ¿Están los pecadores buscando la salvación? Mi Biblia no lo dice, ni tampoco ha sido esa mi experiencia en el ministerio. Los pecadores no están buscando la salvación, y el mercader no puede ser el pecador porque éste no tiene nada con qué pagarla. No está buscando a Cristo, y si lo estuviese haciendo, ¿cómo podría comprarle? Aquí el mercader vendió todo lo que tenía.
¿Y cómo podría un pecador vender todo lo que posee si, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1, está muerto en sus delitos y pecados? Además, las Escrituras son muy claras en cuanto a que Cristo y la salvación no están en venta, porque la salvación es un regalo, como dice el Evangelio según Juan en el capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó de tal manera que dio. Y la carta a los Romanos capítulo 6, versículo 23, dice que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La correcta interpretación de la parábola revela a Cristo como el mercader. Él dejó su hogar celestial y vino a esta tierra para encontrar una perla de gran valor. Aquí halló a los pecadores perdidos y murió por ellos derramando su sangre. Él vendió todo lo que tenía para comprarnos y redimirnos para Dios. El apóstol Pablo lo expresó así en su segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Miremos por un momento a la perla que representa a la Iglesia. No es una piedra como el diamante. Se forma por medio de un organismo vivo. Un grano de arena u otro material extraño se introduce en la concha de una pequeña criatura marina. La hiere y le causa un daño. La respuesta del organismo es producir una secreción que cubre la materia extraña. El fluido aumenta hasta que se forma una perla, no un rubí ni un diamante, sino una maravillosa perla blanca. Una perla no es como otras piedras preciosas. No puede ser tallada para realzar su belleza. Permanece intacta, tal como fue formada. Si se tallase, quedaría estropeada. La perla nunca fue considerada valiosa por los israelitas, aunque sí por las demás naciones. Cuando Cristo utilizó la figura de la perla de gran valor, me imagino que los discípulos se preguntaron por qué. Los orientales atribuían a la perla el significado simbólico de la inocencia y la pureza, considerándola apropiada solo para reyes y potentados. Con estos datos en la mente, consideremos otra vez la parábola. Cristo vino a esta tierra como el mercader. Vio al ser humano en su pecado, tomó su pecado y lo llevó sobre su propio cuerpo. Nuestro pecado fue como una intrusión colocada sobre él, como aquella materia extraña. Él fue hecho pecado por nosotros. Alguien lo expresó así: yo me introduje en el corazón de Cristo por la herida de una lanza. El libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5, afirma que Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Observemos la respuesta de Cristo al pecador. Él coloca su propia justicia alrededor nuestro. Nos cubre con su propia túnica blanca de justicia. Como dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Cristo nos ve no como somos en la actualidad, sino como seremos algún día, presentados a Él como una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. En palabras de esa misma carta, el capítulo 5, versículo 27. Cristo vendió todo lo que tenía para ganar a la iglesia. Como dice el apóstol Juan
en su primera carta, capítulo 3, versículo 2: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Cuando llegamos al último libro de la Biblia, el Apocalipsis, encontramos una descripción de la Nueva Jerusalén, futura morada de la Iglesia. Tomemos nota del símbolo en la parte exterior de la ciudad. Sus puertas están hechas de perlas. Esto no es una casualidad. Ha sido proyectado de esa manera en el diseño de Cristo. Él es el mercader que al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Leamos en los versículos 47 al 49 la parábola de la red echada al mar. El reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Y cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos. En la frase «así será en el fin del mundo», la palabra mundo equivale al griego aion, que significa edad. La Biblia no enseña el fin del mundo. Es cierto que el tiempo no existirá más, pero entonces comenzará la eternidad. El fin de la edad sencillamente señala el momento en que Cristo regresará para establecer su reino sobre la tierra. Dice el versículo 50, «Y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes». En esta sección, nuestro Señor pone de manifiesto que estar perdido es algo terrible. En nuestra época se considera que una persona es refinada si entre otras cosas es afable. Y ciertamente no se considerará ignorante a nadie que niegue la existencia del infierno. Pero, estimado oyente, sobre este tema me podrás decir, bueno, usted tampoco lo sabe. Bien, pero yo sé que este asunto está anunciado en este libro. Y ya que la Biblia ha resultado exacta en todo lo que ha predicho, y que en mi propia vida y experiencia he comprobado que ha resultado cierta, doy por sentado que es también precisa en su descripción del infierno. Yo he tomado mi decisión de acuerdo con esa premisa que en realidad es más que una premisa. Ahora leamos en el versículo 52 la parábola del dueño de casa. Y él les dijo, por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Algunas personas calificarían este versículo como una parábola y otras no. El Señor les había preguntado a sus discípulos si habían entendido todo lo que les había dicho, y ellos, sorprendentemente, contestaron que sí, porque aún no podían conocer completamente todas las implicaciones de sus parábolas. De hecho, sus futuras preguntas y acciones demostraron que no las habían entendido. No obstante, Jesús estaba ejerciendo la función de un padre de familia que extraía de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Estas palabras se aplican a aquellos que enseñamos y predicamos la palabra de Dios. A algunos oyentes, algunas cosas les resultarán viejas y conocidas, aunque espero también presentar nuevos pensamientos. Llegamos pues a la última sección de este capítulo que nos relata cómo Jesús regresó a su propio país y fue rechazado. Después de enseñar estas parábolas, el Señor Jesús salió y se dirigió hacia Nazaret, la ciudad de su infancia.
Leamos el versículo 54. Y llegando a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga de tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? Quiero destacar el hecho de que en aquellos días la gente no se cuestionaba si Cristo podía realizar milagros o no. Este versículo revela cuál era la pregunta a nivel popular. ¿Dónde había obtenido Jesús esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? La gente reaccionaba así, como dicen los versículos 55 y 56. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Su origen familiar les confundía. No reconocieron quién era realmente. Para ellos solo era el hijo de un carpintero, y esto es todo lo que Jesús es para muchos hoy en día. Le consideran un gran maestro, un gran hombre y una personalidad admirable. Pero nada más. Para aquellas personas de su tiempo, solo era el hijo del carpintero. La familia se completaba con sus medio hermanos más jóvenes que él. Hasta después de su resurrección no comprendieron que verdaderamente era el Hijo de Dios. Continuemos con el versículo 57. Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Es que en aquel pueblo de sus primeros años la gente estaba tan familiarizada con él y los suyos que se sentían ofendidos ante la sabiduría de su enseñanza. Y la descripción de su etapa en Nazaret concluye con las palabras del versículo 58. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Esta afirmación constituye una revelación tremenda. Observemos qué fue lo que limitó al poder de Dios cuando Jesús se encontraba allí. Fue la incredulidad. No fue que él no fuese capaz de realizar los milagros, sino la incredulidad de aquellas personas. Por ello hizo allí pocos milagros. Estimado oyente, el gran problema tuyo y mío es que no tenemos fe para creer. Y estoy hablando de fe para la salvación de hombres y mujeres. Necesitamos tener esa clase de fe que cree que Dios puede salvar a los que están perdidos. Él está hoy limitado en tu comunidad, en tu familia, en tu iglesia e incluso en tu propia vida por la incredulidad. Y esto es igualmente cierto en mi caso. Nuestro Señor estaba pronunciando allí una gran verdad. No la pasemos por alto. Queridos amigos, no importa su procedencia, lo importante es saber que el agua de la fuente de la vida está al alcance de todo el mundo. Y lo decimos literalmente, porque los programas se pueden escuchar en diferentes plataformas online. Si desean volver a escuchar este espacio o tal vez alguno de los programas anteriores, lo pueden hacer en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia. Para más información, nuestro email es info@radioencuentro.net, info@radioencuentro.net. Y tomen nota también de nuestro número de WhatsApp. Es la vía más inmediata, 601 20 32 65. Se lo digo de otra manera, 601 203 265. Les recuerdo que si contactan con nosotros desde fuera de España, deben incluir a ese número el prefijo +34.
Bueno, y no se olviden, por favor, de la memoria USB, una memoria que viene con todos los estudios en audio y por escrito. ¿La quieren? Contacte con nosotros en info@radioencuentro.net. Allí les podremos dar más información. También en nuestro número de WhatsApp, 601 20 32 65. Llamen, escriban, pregunten y les enviaremos el USB. Nuestro deseo es que hayan disfrutado y por supuesto que hayan aprendido algo nuevo hoy. Les esperamos en nuestra próxima Fuente de la Vida. Pero eso sí, antes de cerrar nuestros micrófonos, les recuerdo que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella. Espero que te haya gustado este episodio de La Fuente de la Vida. Por favor, no te olvides de suscribirte al canal. Hasta la próxima. Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.